Hola otra vez. Antes de dar paso al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, quiero agradecer la participación de todos nuestros ponentes, invitados e invitadas que habéis estado hoy aquí. Ha sido, yo creo que una jornada interesantísima y con un altísimo nivel. Muchísimas gracias. Y gracias también a las personas que lo estéis siguiendo, no solo aquí, sino a través de la portada del diario.es, a través de nuestro streaming. También quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Sisa, a Bayer, a Vidafarma, a Clarián, a Fundación IDIS, a IPRA y a Lili, y también al Círculo de Bellas Artes que nos acoge hoy. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a los socios y socias del diario.es. Ya somos 91.000, son 91.000 las personas que nos apoyan y que permiten que un periódico como el nuestro pueda seguir adelante. Recordaos a los que estéis aquí en la sala que después de terminar este acto tenemos un pequeño cóctel justo en la sala de arriba, en la sala Valle Inclán. Y ahora sí, le doy la palabra al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, lo primero, buenos días a todas, a todos. Sé que ha estado esta mañana la ministra, sé que ha estado César también esta mañana. O sea, un grupo de amigos, sobre todo, que creo que os está ayudando a reflexionar sobre este tema que nos preocupa y nos ocupa. Quería dar las gracias al diario.es. Estaba antes comentando con su director que está bien que tengamos 91.000 socios, que quiera por más, y que creo que es importante porque cualquier tipo de contribución hacia una información más probablemente profesional y más reflexiva es siempre de agradecer. Luego tenía un agradecimiento especial porque, claro, a uno le pueden pedir que intervenga en varios actos, pero es que esto es mi vida profesional. Yo me he dedicado toda mi vida a la salud. Igual del futuro no, pero sí creo que sí también del futuro, ¿no? De hecho, creo que he pasado por todos los estamentos en los que puede pasar una persona que se dedica a la biomedicina. He sido becario predoctoral, postdoctoral, en el extranjero, volví, fui investigador raso, luego jefe de unidad, luego jefe de grupo, empresario, emprendedor, empresario, de todo en el ámbito de la biosanidad. Entonces, es muy curioso el que me pidan que cierre un evento de este tipo, porque, como os digo, es un poco lo que ha alimentado mi esperanza de vida desde el principio. Yo creo que, se ha mencionado aquí antes, no hay nadie que ponga en duda de que la innovación biosanitaria es probablemente una de las palancas de transformación de nuestro país, por muchas razones, ¿no? Yo creo que la pandemia tuvo muchísimas consecuencias nefastas y terribles, pero sí que es cierto que supuso un cambio en cómo se percibía la biotecnología y la ciencia por parte de la sociedad en general. Yo os puedo asegurar que en mi vida profesional jamás me hubiera imaginado explicando en un consejo de gobierno qué era la PCR, para qué eran los primers y qué era la QT, y explicándole al consejero de Industria que si la QT bajaba de 35 tenemos un problema. Fue muy marciano todo lo que ocurrió, pero es cierto que cambió la forma de entender la vida. Sobre todo, además, le dio una dimensión, si me permitís, absolutamente global, ¿no? Desayunábamos datos que venían de Asia, los procesábamos, los hacíamos luego compatibles con los de Norteamérica, y todo esto, además, supuso, me vais a perdonar la osadía, ¿no? Pero es, de verdad, el mayor proyecto científico que ha habido en la historia de la humanidad. El mayor. No ha habido otro. No ha habido otro en la que, primero no ha habido otro que afectara a tanta gente y que se supiera que afectara a tanta gente. Yo creo que nos enseñó muchas cosas, sobre todo yo estoy obsesionado con el tema de la colaboración vista desde cualquier ángulo que se os ocurra, público-privada, pero sobre todo entre científicos y entre la sociedad y el compromiso. Son todos Cs, compromiso, colaboración. Yo creo que al final nos enseñó a hacer las cosas de forma distinta la pandemia, ¿no? Y además, pudiendo, en el departamento hablamos mucho de este tema, ¿no? Yo creo que fue nuestro Apolo 11, ¿no? Fue nuestra ida a la Luna, lo que pasó a nivel científico, ¿no? Sobre todo porque fuimos conscientes de lo que nos faltaba, de lo que necesitábamos, de que había que introducir la innovación todo el rato en nuestra vida. Y además nos permitió, cuando lo aterrizamos, a descubrir muchas cosas. Cosas de este país que habitualmente la gente no es consciente. Tenemos muchas capacidades de todo tipo, científicas, industriales, de muchas cosas, pero tenemos un gap que cubrir y que la pandemia ayudó básicamente a minimizarlo. España produce, cuando uno hace el ranking, que yo no soy muy fan de los rankings, pero algunos hay que tener,
España está colocada en el puesto 10 del mundo en producción científica. El 10. En algunas cosas, por ejemplo, en neurociencia, el 6. Estamos aquí. Y estamos en el puesto 30 de innovación. ¿Qué hacemos como país para ser tan buenos produciendo ciencia y no tan buenos, por no decir otro adjetivo, en transferir eso a la sociedad? Necesitamos mucho trayecto que tiene que ver con la innovación y con la transferencia del conocimiento. Tenemos un ejemplo, IPRA es un ejemplo paradigmático, ¿no? Paradigmático porque se planteó una necesidad, cambió su forma de producción, hacían otra cosa completamente diferente, aunque era del mismo ámbito, pero sumaron capacidades, cambiaron, modificaron. Yo creo que esto nos ha permitido posicionarnos. Yo creo que cuando voy a Europa, en los congresos, a las reuniones informales de ministros y viceministros y secretarios de Estado del área, se nos ve muy bien, y no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de capacidad. Se nos ve como que hemos sido capaces de cambiar las cosas y se nos ve además básicamente en una posición literalmente en cabeza, y digo que no me gusta mucho hablar de rankings, ¿no? Nosotros trabajamos en este país con un espectro de actividad en terapias avanzadas y en terapias derivadas, por ejemplo, del ARN mensajero, que antes no era previsible. Y os puedo asegurar que contarle a alguien de los departamentos del Gobierno que maneja la pasta, Hacienda y así, que estamos haciendo unas cosas de ARN mensajero y convencerles, antes hubiera sido imposible. Entonces es importante que tengamos en la cabeza de que todos tenemos, es así. También sería importante que entendiéramos que este proceso nos ha servido para muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahora mismo la innovación está cambiando nuestras vidas y lo hace a una velocidad y con una magnitud que era imprevisible. Los cambios tecnológicos que subyacen en cambios sociales son globales ahora mismo. Pero la innovación se produce en el ámbito local. O sea, la ciencia se produce, se publica y todo el mundo puede leer en Singapur, en Nueva Zelanda y en Alaska lo mismo que ha publicado una persona en España. Pero aterrizar eso en algo que pueda ser transferido a la sociedad es una tarea muy local y tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que nuestra tarea como país es poner de acuerdo al sistema que está adentro, creernos que la innovación, que al fin y al cabo es lo que llega a la sociedad, como digo, se hace en entornos locales. Hay que fomentar la estructura, creo que en nuestro ministerio y en Europa también están así, va a salir una transformación hacia una visión mucho más local y regional de todo este tipo de procesos. Nosotros nos enfrentamos a desafíos constantes, ¿no? Pero sin embargo creo que hemos sabido dar la talla como país. Hemos sabido, este país ha dedicado el 40%, no lo digo yo, lo dice una fundación independiente, el 40% de los fondos que ya han llegado a este país a ciencia, tecnología y digitalización. Somos el país que más porcentaje de dinero del plan europeo ha dedicado a esto. Y esto es una decisión política. Nadie nos decía dónde teníamos que poner el dinero. Lo hemos decidido nosotros, que así sea. Y en concreto tenemos muchas cosas en salud. En salud, quizás uno de los elementos más importantes de los que nuestro ministerio es capaz de regular es el PERTE de salud de vanguardia, que es un proyecto estratégico de país para cambiar un poco las cosas en el ámbito de la salud. Este PERTE de salud de vanguardia es uno de los que mejor ha ejecutado los fondos. De hecho, cuando vamos a las reuniones con economía, nos miran como con cierta envidia, porque somos los que más estamos haciendo llegar al sector todo lo que hacemos. Y vamos, pero de verdad, con una diferencia bastante buena. Este PERTE supone que hemos dedicado 2.300 millones de euros a cambiar la forma en la que entendemos la salud. Y voy a aportar alguna solución, por ejemplo, hemos creado una sociedad mixta, una sociedad limitada, público-privada, con mayoría de capital privado, pero una gran representación de capital público, que se llama Terafront, es una sociedad mercantil que va a trabajar en el ámbito de la terapia avanzada. Es una apuesta radical para dar salida a lo que os decía antes de moléculas, estrategias, estructuras para acometer tareas que ahora mismo probablemente no tengamos ni capacidad de imaginar. Somos una referente en Europa en este sentido, nos están mirando con lupa, también os lo digo, para que este dinero llegue a buen término, pero sobre todo es una sociedad mercantil que apuesta por poner en valor todo lo que tenemos aquí. Tenemos muchísimas capacidades en este país para que eso tenga un éxito asegurado. Además, nos interesa que esto llegue pronto al mercado. Estoy seguro que antes también la ministra habrá hablado de este tema. Nos interesa que esas terapias tan avanzadas, tan complejas y
y probablemente tan ahora mismo en la frontera entre lo que es la verdad, la teoría científica y la aplicación, lleguen pronto al mercado. Tenemos además capacidades industriales. Otra cosa importante que ha pasado, España participa en los IPCEI, que es un mecanismo de inversión europeo, por primera vez practica en el sector salud, con una inversión que va a movilizar 1.000 millones de euros, en el que ya están implicadas 6 empresas españolas. Eso tampoco había pasado nunca. Yo creo que es un ejemplo de apuesta. Y luego, por ejemplo, en este IPCEI, y retomo la idea de antes del ARN mensajero, de lo que cuesta explicar esto, pues tenemos una empresa española que va a hacer ARN mensajero en nuestro país. Todos sabéis lo de las vacunas, de la COVID, pues entonces ya tenemos ejemplos aquí, ¿no? Además, tenemos otro punto importantísimo, que tenemos una medicina muy buena, ¿no? En general. Y nos hemos creído también desde el primer momento el proceso de medicina personalizada, que a mí me gusta más la palabra medicina personalizada de precisión, porque la medicina siempre es personalizada. Es para una persona, no es para un conjunto, ¿no? Pero en cualquier caso estamos trabajando muchísimo. Hemos puesto dentro del PERTE 130 millones de euros para que eso llegue así y se mejoren los tratamientos. Mira, yo voy a contar una anécdota que explicaba también bastante a la gente que está tomando decisiones. Durante muchos años en este país hemos tratado el cáncer de colon con una terapia que sabíamos que solamente era buena para el 15% de los pacientes a los que se la dábamos. Había que haber introducido antes de la aplicación en la terapia el biomarcador que nos diga para qué pacientes eran esos. Bueno, ahora ya en algunos sitios se hacía y en otros no. Entonces hemos conseguido meter eso, y eso ha sido un trabajo también con César, ese tipo de determinaciones en la cartera nacional de salud, porque es que dábamos sobretratamiento al 85% de esos pacientes. Ahora ya no es así. Entonces, ese tipo de aventuras es cuando se pone en comunicación pues, la ciencia con la sanidad y sobre todo con la voluntad de que esto sea así. Mejoramos mucho los diagnósticos, mejoramos mucho la prevención. Yo creo que es importante que entendamos que eso está ahí, pero que y también creo que ha habido antes estábamos hablando de este tema, igual el reto más importante, aparte de articular todo esto, es qué hacemos con los datos que producimos. Yo no puedo evitar, mi última aventura profesional antes de estar aquí era una empresa de biogenómica y bioinformática. Como sabéis del tío Gilito con el dólar, cuando una persona que se dedica a los datos en realidad biológicos o de biomedicina, ve pasar una persona por aquí, yo solamente veo un dólar enorme, porque son todos datos y datos que tenemos que utilizar para beneficiarnos todos. Es importantísimo estar en la lucha de que ese tipo de uso de los datos sea el correcto, tenga ética y sobre todo sea tratado de forma equitativa. Es importante que entendamos que toda la investigación biomédica produce una cantidad de datos tan importante que hay que tener ciertos criterios para su uso. Tenemos que trabajar en que los datos se recojan bien. Tenemos muchísima, a veces, expectativa acerca de que el valor que tienen los datos que hacemos. Es necesario establecer criterios importantes para que esos datos sean buenos. Voy a poner un ejemplo. Esta semana he estado en 2 eventos de datos y cáncer. En este país todavía no tenemos un registro de pacientes oncológicos normalizado para todo el país. O sea, hay comunidades que van bien, otras que no van tan bien, y sobre todo no hay un criterio de forma de establecer los datos. Es importantísimo que nos organicemos, porque si no, este tipo de avances de nuevos medicamentos o nuevas terapias está bastante puesto en riesgo por la ausencia de datos correctos, ¿no? Yo creo que es importante que eso se trabaje desde todos los ámbitos. Desde luego, desde el Estado hemos generado una propuesta de Data Lake, de lago de datos, en el que hemos implicado a las comunidades autónomas, hemos financiado con 28 millones de euros de fondos europeos otra vez este conjunto de armonización de datos de salud. Y luego, además, dentro, incluso trascendiendo el PERTE, por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización también se articuló otro proyecto de datos muy importante que está dotado con 150 millones de euros, de los cuales el 30% también fueron a salud. Yo creo que es importante también en todo esto no olvidarnos el prisma de la equidad, ¿no? Yo creo que el acceso ya está más o menos encaminado, o por lo menos puestas las piedras. Hay otro tema importante que también en este ambiente seguro que igual lo habéis mencionado esta mañana, que es el tema de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos
nos ofrecen cierto tipo de casi de cuestionamiento, ¿no? ¿Es bueno, es la industria la que se beneficia de un ensayo clínico? No es así en su conjunto. Por supuesto que la industria tiene beneficios de un ensayo clínico, pero fijaros, el ensayo clínico, hay varios artículos ya publicados al respecto. Aquellos hospitales que hacen investigación con ensayos clínicos de forma regular tienen una mayor supervivencia de sus pacientes. Está cuantificada. O sea, se benefician, evidentemente, los pacientes, ¿no? Yo creo que es importante que eso lo integremos. Y nosotros hemos puesto también hemos lanzado este mismo año un proyecto, una convocatoria para que esos ensayos clínicos que benefician a los pacientes no se queden en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla. Esos ensayos clínicos tienen que hacerse en hospitales comarcales, tienen que participar centros de primaria, porque si no, el beneficio no se quedaría en esos hospitales grandes, ¿no? Eso es importante que lo sepáis, que estamos también preocupados por el tema de equidad y que eso nos evita temas territoriales. Voy a acabar porque la moneda energética que tenemos los seres humanos y los seres vivos en general, que se llama ATP, está ahora mismo bajo mínimos en esta sala y creo que es importante que aprovechemos la oferta del cóctel de ahora mismo. Quería básicamente mandar un mensaje final. La salud de vanguardia es un reto que nos atañe a todos, ¿no? Es un reto que además toca aristas complejas en todos los ámbitos, en financiación, en equidad, pero tenemos que tener claro una cosa. Draghi lo ha puesto encima de la mesa clarísimamente la semana pasada. Este martes estuve en un evento en Ginebra, estaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y decía, y lo dijo con una declaración bastante espontánea, lo dijo delante de todo el mundo, que ella había adoptado el informe Draghi como hoja de ruta, que ella creía que la innovación era el camino de Europa. Yo no puedo estar más contento. O sea, igual los 200.000 millones que pide Draghi nos los dan, no lo sé. Pero es cierto que es verdad. Europa no puede competir en cuestiones laborales ni en otro tipo de beneficios extremadamente fiscales y gratuitos. Europa debe competir por el talento. Decía antes de IPRA, hablaban de talento y de que se va la gente. Yo no sé dónde se van. Igual hacía otra sesión de este tema, merece la pena, porque tú hablas con tus colegas europeos y también te dicen lo mismo. Dicen, no, se van a España. Digo, no, España no. O sea, no sabemos dónde se va el talento, pero es cierto que tenemos un déficit que tenemos que cubrir. Por lo tanto, yo voy a acabar. La innovación no es una herramienta. La innovación es una actitud ante la vida y, sobre todo, es un compromiso con el futuro. Me habéis oído decir veces que la ciencia en el futuro es un lema muy manido, pero es que de verdad creo que la ciencia hay que trabajarla para que ese futuro sea una realidad. Y eso se trabaja a través de la innovación y generando ecosistemas, como el que estamos trabajando en este país, para que esto sea una realidad. Yo creo que es un proyecto compartido. Yo creo que tenemos que, volviendo a la referencia que hacía el Apolo 11 dejó una pléyade inmensa de cambios científicos superpotentes que nos han permitido hacer muchas cosas. Yo creo que la pandemia y todo lo que estamos haciendo está apuesta por la inversión en innovación y en salud por futuro es lo que nos hará probablemente ser más felices a todos. Gracias.